Muy buen día, mis amados hermanos. Les saludo en el glorioso nombre de mi Señor Jesucristo y pues una nueva oportunidad para compartir de la palabra del Señor, que es lo más importante. Algo que la humanidad en los avatares de la vida están preocupados por otras circunstancias, pero por lo importante no hay preocupación. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es el buscar, como nos dice el Señor, primeramente el reino de Dios, que lo demás pues ha de ser añadido. Hoy, mis amados, quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión que vamos a tener, y lo que quiero compartir es la sanidad de la palabra. Hablamos de sanidad, mis amados, en un momento que se está buscando medicamentos, que se están buscando contras, que se están buscando antídotos, que se están buscando diferentes cosas, pero la sanidad principal no la estamos buscando. Como decía al comienzo, nos preocupamos por otras situaciones, mientras que por lo primordial no buscamos esa solución, y esa solución la encontramos en el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. La vida, que es lo que al mundo le interesa, al humano le interesa esa vida, y de allí que buscan medicamentos quizá que conllevan a hacerle bien a una parte del cuerpo, para lo cual va enfocada esa medicina, pero que quizá esa medicina torna en dañar otros órganos. Pero hoy quiero decirles que hay una medicina que es especial. Esa medicina que no tiene contraindicaciones, esa medicina que no tiene ningún problema al recibirla, puesto que es la que da la salud al alma. Esa medicina la tenemos en la palabra del Señor. Yo quiero permitirme leer una porción de la palabra del Señor que encontramos en San Mateo, en el capítulo 8, del versículo 5 al versículo 13. Y allí puedo encontrar, y les comparto a cada uno de ustedes, mis hermanos, cuando el Señor sanó al siervo de un centurión. Y nos dice así la bendita palabra del Señor: al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión que le rogaba diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes.
y digo a este, ven, y viene, y al otro, ve y va. Y viene y a mi siervo le digo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, y como creíste, te sea hecho. Y su criado quedó sano en aquella misma hora. Gloria a Dios. Qué hermoso el poder creer en ese poder de la palabra del Señor, en esa medicina que, como nos dice allá en Proverbios, mis amados, en el capítulo 4, tratando sobre esa palabra que dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, el sabio Salomón encarga y dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Decía que en el capítulo 4, versículo 20 en adelante. En el 21 dice, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en lo profundo de tu corazón. ¿Por qué? Dice, porque son vida para los que la hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa que guardes, oído lo que la palabra del Señor nos dice, guarda tu corazón porque de él mana vida. Y vida es lo que está buscando la humanidad. De ahí que, como decía, están buscando medicinas en un lado, en otro. Cualquier cantidad de científicos están buscando la contra para el virus, pero entonces nos dice la palabra del Señor que no la van a encontrar si no buscan primeramente del Señor. Y aquí hubo un hombre, nos dice la palabra del Señor, que un centurión que se le acercó al Señor, quizá había escuchado con anticipación de lo que el Señor hacía, los milagros que realizaba en su trabajo misionero, y vio que allí podía encontrar la sanidad para su siervo. El centurión era un personaje, un oficial, alto oficial del gobierno romano, que tenía a su cargo 100 soldados. De ahí la palabra centurión. El imperio romano había delegado por todo el territorio que tenía dominado centuriones, y este era uno de ellos.
bien uniformado, con ese atalaje que daba el uniforme militar del imperio y demostraba autoridad. Pero con todo ello, vio que en el Señor Jesús podía encontrar la solución para ese problema que tenía su siervo. Él sabía que tenía autoridad, pero mayormente sabía que la autoridad que tenía el Señor era por sobre todo. Tenía una autoridad tal que él creía que le podía ayudar en esta situación con su siervo. Y cuando el Señor le dice, yo iré y le sanaré, porque vio la necesidad que tenía este centurión. El centurión le dice, Señor, no soy digno que entres en mi casa. Solamente di la palabra. Él sabía que tenía esa autoridad, que al emitir la palabra recibiría sanidad. Ahí podemos ver, mis amados, que necesariamente la fe no la tenía aquel siervo que se encontraba agobiado por el dolor de la enfermedad, sino que la fe la demostró el centurión. Él dijo, yo creo que el Señor puede levantar a mi siervo. Y dio a conocer que él tenía también autoridad y que esa autoridad la podía él dar a conocer porque le era favorable su posición, pero él creía que sobre esa autoridad que él tenía estaba la autoridad celestial, la autoridad que es por sobre todo, mis amados. Y a esa palabra de sanidad es que quiero que nos acerquemos. Hay clamor, sí hay clamor por doquier, pero aquí está el Señor. Él está ahí al tanto. Él está ahí al alcance, como estuvo al alcance de aquel hombre y que vio la oportunidad para encontrar la solución a la enfermedad de su siervo. Asimismo, está aquí a nuestro lado el Señor. Y si creemos, mis amados, que Él tiene esa autoridad, si creemos que Él tiene ese poder, podemos clamarle a Él. Él dice en su palabra que sanará. Aleluya. Él dice en su palabra, allí en el capítulo 2 de Primera de Pedro, en el versículo 24 me dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué?
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Tenemos al alcance, mis amados, esa autoridad por sobre todas las cosas. Tenemos al alcance. Solamente debemos creer que esa virtud que el Señor tuvo cuando aquella mujer enferma del flujo de sangre le toca el borde de su manto en medio de aquella aglomeración y recibe la sanidad, pero el Señor sintió que salió virtud de él. Y aunque sus discípulos le decían, Señor, pero ¿cuántos hay a nuestro alrededor y que te empujan, te mueven? Y dices, ¿quién me tocó? Confiamos en esa virtud, mis amados, que Él nos dará la salida, que Él nos dará esa vida que es ese antídoto, mis amados, para la muerte, porque Él es la vida, Él es ese camino que nos lleva a esa felicidad. Él es esa verdad, mis amados, que nos dice en el día de hoy, venid, venid a mí, el que esté cargado, el que esté enfermo, el que esté como esté con gran necesidad, y yo le daré la sanidad. Porque esa palabra que Él emite, mis amados, nos da la sanidad para nuestras vidas. Yo quiero que tengamos una palabra de oración, mis amados, creyendo que esa palabra es medicina para nuestro cuerpo, creyendo que esa palabra es medicina para la situación que se está viviendo, creyendo que esa palabra tiene todo el poder. Y le decimos, Señor, te adoramos y te glorificamos. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, sabemos que estamos viviendo una situación por nuestra culpa, pero sabemos que tú eres amplio en perdonar. Y aquí venimos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón y suplicándote, Señor, que envíes esa palabra de poder, esa palabra de medicina, que envíes, Señor, sobre este globo terráqueo, Señor, ese antídoto, que eres tú, esa vida, y que dará sanidad, sanidad, sanidad total. Lo creemos en el nombre del Señor Jesucristo. Oh bendito Salvador, te pido, Padre amado, por quienes me están oyendo en este momento, Señor, esa palabra de poder sea llegándoles a cada uno y que veamos la gloria tuya, Señor. Dios nos bendiga, mis amados. Les invito a suscribirse ahí para que esta palabra sea difundida, palabra de poder. Dios les guarde en este día.